Aquí está la Gaceta Oficial donde sale el 349. El 349 fue un shock para muchas personas porque hasta ese momento la censura era una cosa sobreentendida. Y aquí ya hay una regulación, hay una ley que te dice lo que se puede y no se puede hacer. Un decreto ley que es completamente contradictorio. Si tú hablas con un abogado, como hablamos nosotros, nos explicaron que había que sacar la Constitución primero y después sacar las leyes que van junto con esa Constitución. Que a mí me llamó mucho la atención que ellos fueran capaces de definir legalmente cuáles son esos límites, porque eso incluso los pone a ellos en una situación al gobierno y a la institución del Ministerio de Cultura los pone de manera vulnerable también. El 349 no es algo que sale de la nada, tiene todos unos antecedentes de ejercicios legales, ejercicios punitivos, ejercicios de chantaje con los artistas. Y cuando ellos se ven que no tienen más poder, acuden a una ley completamente absurda y represora. Si antes la censura se ejercía después que ya la exposición estaba montada, por ejemplo, se hacía una exposición, había un problema, venían los censores y había la discusión. De ahí los censores empezaron a decir, vamos a ver las exposiciones antes que se abran. ¿No? En los 80 empiezan a decir, vamos a ver las exposiciones antes que se abran para evitar el escándalo. Después el censor dice, ya es muy tarde cuando está la exposición, vamos a empezar a tener visitas a los estudios. Vamos a empezar a hablar con los artistas antes que hagan la obra. Y ya han llegado en este momento a un nivel tal que ellos incluso te censuran antes que tú tengas la idea. Y esa ha sido un poco la progresión de la censura que ha estado en relación directa con el hecho de cómo los artistas no han podido ser controlados por ellos. La censura en Cuba funcionó hasta el 349 de manera subjetiva e invisible. Instar es un verbo que precisamente llama a la acción, llama a dejar de estar en un estado de pasividad y también incluye una cierta colectividad. Y también instar son las siglas del Instituto de Artivismo Hannah Arendt. Instar nació antes del 349, pero ha estado muy influenciada por el 349. Siempre hacemos, porque creo que lo importante en este momento en Cuba es que las personas que son parte del movimiento independiente hagan. No solamente decir que no se puede hacer, no solamente protestar, pero también que hagan. Porque así se va creando un acervo cultural alternativo que existe y que va digamos, a crear un espacio para esas personas que no son representadas por los que hicieron el 349. Todos los proyectos independientes en Cuba tienen un problema que es el financiamiento. Entonces yo dije, siempre se ha criticado a los proyectos independientes como que son mercenarios, que te han cogido dinero de organizaciones. Yo dije, bueno, ¿cómo romper ese ciclo? Bueno, vamos a hacer un crowdfunding. Hacer un mecenazgo colectivo significa, primero, que la gente quiere el proyecto. Segundo, está claro quiénes son las personas que mandaron el dinero. Es decir, no hay ninguna oscuridad, ninguna duda. Y las mismas personas que quieren el proyecto son las que están pagando el proyecto. Y entonces hicimos el crowdfunding y ahí, bueno, eso fue muchísimo esfuerzo, pero se logró. Y de ahí hemos podido eliminar una crítica que la siguen haciendo el gobierno por un problema de automatismo político. Y se está sacando el anuario este año de todo lo que se ha hecho en Instar, incluido en qué se ha gastado el dinero. Es decir, Instar también llama a una transparencia institucional que ellos no tienen. Una de las primeras tradiciones visibles del Ministerio de Cultura con su propio mandato, digamos, ideológico, que es, a partir de ahora, es arte por el arte. No nos interesa nada social, no nos interesa el performance, no nos interesan formatos artísticos que puedan llevar a un nivel de libertad o a un nivel de expresividad que no pueda controlarse. Entonces, a partir de ahí yo sentí que el arte cubano empezó a hacerse para afuera, no para adentro como siempre había sido. Los artistas cubanos se empiezan a aburguesar
Y cuando digo burguesar, yo no tengo nada en contra de que tú tengas tus cosas, ¿sabes? Tus facilidades, pero digo aburguesar mentalmente, porque ya tú como artista te debes a una competencia que no es una competencia, digamos, estética o artística o quién hace la mejor obra. En los 80 la gente se fajaba por ser el mejor artista. De pronto en los 90 la gente se empieza a fajar por ver quién tiene la mejor casa y quién ha viajado más y quién se viste mejor. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que llega un momento, que es la generación de ustedes, más joven, donde ya ustedes quizás no le deben tanto a la institución, ya la institución no puede dar mucho, no tiene dinero para becas, y la gente empieza a buscarse por su cuenta las cosas y empieza a ser verdaderamente independiente. El Ministerio de Cultura se siente que no tiene ningún arma para controlar a esos muchachos, a esos artistas y a esa gente que están haciendo arte, y ya no pueden ponerle como los 80 una censura a una exposición y volverlos locos con la seguridad del Estado, que los iba a ver todo el tiempo, para que se fueran del país. Y yo creo que por eso ellos hacen el 349. Así es como actúa el Ministerio de Cultura, utilizando todos sus recursos para ellos quedarse en el poder, porque a este punto yo no veo verdaderamente un trabajo serio del Ministerio de Cultura. Lo que veo son personas que no quieren perder el poder. Porque si de verdad tú estás pensando en la cultura cubana, tú te alegrarías mientras más espacios hay, mientras más gente con iniciativa propia hay, mientras más cultura se haga, mientras más grupos de teatro, no tener los 4 grupos de teatro, los 2 de música, que a ti te convienen. Algo que me parece interesante, muchas veces durante 349, cuando hubo discusiones con las autoridades del Ministerio de Cultura, se le preguntaba, pero ¿cuál es la política cultural? Porque eso no está completamente definido. Y siempre nos hacían referencia a discursos de Fidel, como por ejemplo palabras de los intelectuales. Esta generación me parece yo estoy muy contenta porque veo que son muy claros y han estado muy... no se han dejado engañar, ¿entiendes? Como otras generaciones que quizás tenían otros compromisos emocionales, ¿no? Y yo sí tengo mucha fe en que las cosas van a cambiar en ese aspecto, ¿no? Yo veo en el arte cubano que los independientes son más fuertes que los institucionales. Y eso es algo que me tiene a mí con mucha esperanza, porque no solamente están los artistas plásticos, los de cine, sino que todo el mundo, el 349 yo creo que a ellos les salió mal, porque lo que hizo fue unir a personas que normalmente ni hablaban entre sí, ni colaboraban entre sí. Eso ha fortalecido el sentimiento de decir, no los necesitamos. Fue una campaña de éxito, porque no se quitó el 349, ellos nunca van a ceder, ellos nunca te van a hacer creer que tú tienes un poder para cambiar nada, pero no se ha implementado como ellos quisieron hacerlo. Thank you.